Muy buenas. A ver, hoy vamos a meternos a fondo con dos de los componentes más importantes de cualquier ordenador y, curiosamente, de los que menos se habla. Siempre estamos con que si el procesador, que si la tarjeta gráfica, pero hoy el foco está en el esqueleto y el corazón de la máquina, la carcasa y la fuente de alimentación. Es una pregunta con miga, ¿eh? Porque esa caja que tenemos por ahí al lado de la mesa es muchísimo más que un simple trozo de metal o plástico. Es, en realidad, todo un ecosistema diseñado al milímetro. Y para que se entienda todo perfectamente, vamos a tirar de dos analogías que son clavadas. Vamos a pensar en la carcasa como el esqueleto, lo que da forma y sujeta todo. Y la fuente de alimentación, pues es el corazón, la que bombea la energía para que todo funcione. Venga, vamos a meternos en faena. Empezamos por lo que se ve, por fuera, la carcasa. A primera vista, uno podría pensar que es solo una cuestión de diseño, de si es más o menos bonita, pero su trabajo va muchísimo más allá de la estética. A ver, para empezar, es el armazón que lo sostiene todo en su sitio. Luego, claro, protege los componentes, que son súper delicados, del polvo, de los golpes. Además, ayuda a amortiguar el ruido de los ventiladores. Y ojo, algo muy importante, sirve de escudo contra las interferencias electromagnéticas que generan las propias piezas. En cuanto a formas, estas dos son las que vemos por todas partes. La más habitual es la torre, la que va de pie, en vertical. Y luego está la de sobremesa, la que va tumbada, que se veía mucho en oficinas, a menudo con el monitor puesto encima para ahorrar un poquito de espacio. Claro que el mundo de los PCs es enorme, ¿eh? Y hay formatos para necesidades muy concretas. Por ejemplo, los mini PCs o bare bones, que son increíblemente pequeños. Las cajas para montar en racks, que son las típicas de los centros de datos y servidores, o las de los TPVs, las cajas registradoras de las tiendas. Bueno, pues ya hemos visto cómo es por fuera, pero lo interesante, la magia de verdad, está en lo que protege. Vamos a ver cómo esta estructura le da un hogar a toda la tecnología que lleva dentro. Y que nadie piense que por dentro esto es un caos de cables y piezas. Para nada. El interior de una carcasa es un espacio súper organizado, donde cada cosa tiene su sitio exacto. Todo el diseño interior depende del formato de la placa base. El más común es el ATX, y esto asegura que todo encaje a la perfección. Luego tenemos las bahías, que son los huecos para instalar los discos duros. Y por supuesto, todos los cables que conectan los botones de encendido y los puertos USB del frontal con la placa base. Y con esto llegamos al segundo héroe oculto de esta historia, la fuente de alimentación, o PSU por sus siglas en inglés. Si la carcasa era el esqueleto, esto es, sin ninguna duda, el corazón que bombea vida a todo el sistema. Su trabajo es sencillamente crucial. Coge la corriente alterna que viene del enchufe de casa, esos 230 voltios, y la transforma. La convierte en varios voltajes de corriente continua, mucho más bajitos y estables, que es lo que necesitan los componentes electrónicos para no freírse. Para que nos hagamos una idea de su capacidad, la potencia de estas fuentes suele ir desde unos 300 vatios para un ordenador de oficina sencillito hasta los 900 vatios, o incluso mucho más, para ordenadores gaming o equipos de trabajo que necesitan muchísima potencia. Seguro que a más de uno le ha pasado abrir un PC y ver esa maraña de cables de colores y pensar, ¿pero esto qué es? Puede asustar un poco, pero que no cunda el pánico, porque en realidad todo sigue un código de colores muy, muy lógico. Vamos a verlo. Esta es la clave, la chuleta para entenderlo todo. Cada color significa un voltaje. El amarillo, por ejemplo, siempre son más 12 voltios, que se usan para los motores de los discos o componentes que piden más chicha. El rojo son más 5 voltios y el naranja más 3,3, para la electrónica más delicada. ¿Y el negro? El negro es siempre la toma de tierra. Fácil, ¿verdad? Y claro, estos cables de colores se agrupan en diferentes conectores. El más grande, el que no tiene pérdida, es el ATX principal, que va a la placa base. Luego hay otros más pequeños, pero igual de importantes. Uno para el procesador, los conectores SATA para los discos duros y los SSD, y los PCI Express, que son vitales para las tarjetas gráficas potentes. Y un apunte rápido sobre algo que se ve mucho hoy en día: las fuentes modulares. La idea es genial. En lugar de tener un manojo de cables fijos que no usas y que están por ahí estorbando, en estas fuentes solo conectas los cables que de verdad necesitas. Es una maravilla para tenerlo todo ordenado y que el aire fluya mejor. Y ahora, un pequeño truco para los más manitas. Se puede encender una fuente de alimentación sin conectarla a un ordenador. Es tan simple como puentear con un clip, por ejemplo, el pin del cable verde con cualquiera de los pines de los cables negros en el conector principal. Esto cierra el circuito y ¡ale!, la fuente arranca. Pero ojo, muchísimo cuidado con esto. Hay que hacerlo siempre con la fuente desenchufada de la pared y con mucha, mucha precaución.
Al final, yo creo que esta frase lo resume a la perfección. La próxima vez que veamos un ordenador, recordemos que la carcasa y la fuente de alimentación no son simples extras, son los cimientos, son la base y el latido sobre los que se construye todo lo demás. Y para terminar, ahí va una pregunta para darle unas vueltas. Los ordenadores son cada vez más pequeños, pero a la vez más potentes. Esto crea un reto enorme. ¿Cómo van a evolucionar las carcasas para disipar más calor en menos espacio? ¿Y las fuentes para dar más energía de forma más eficiente? Ahí lo dejo. El futuro del diseño de PCs pasa por resolver esa pregunta. Muchas gracias por la atención.